Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, Puerto Rico, y buenas tardes al mundo desde aquí cerquita de la Placita Roosevelt en Atorrey, en Bonita Radio. Hoy nos engalanamos con la presencia de la amiga María Teresa Marichal Lugo, mejor conocida por todos como Tere Marichal, que nos va a estar hablando de toda una vida de creatividad, de experiencias en el mundo de la literatura. Y estamos excusando a nuestra compañera Rubis Camacho, que no puede estar con nosotros en el día de hoy, debido a otros compromisos que tiene. Y también vamos a estar cubriendo de Letras al Día, así que manténganse en pendientes porque vamos a estar hablando de todas las actividades que van a ocurrir en el ámbito literario desde hoy hasta el próximo 16 de septiembre. Yo les voy a adelantar que Tere Marichal nació en Yauco. Ella es dramaturga, libretista galardonada con 2 premios Emmy, que de eso nos vas a hablar ahorita un ratito. Ella es contadora de cuentos, titiritera, escritora e ilustradora de literatura infantil y fue la productora de La Casa de María Chusema, este programa laureado y visto en la televisión, programa de niños que se transmitió diariamente y todavía sale al aire, ¿verdad? Todavía sale al aire en Puerto Rico y en muchas comunidades hispanas de los Estados Unidos. Ella estudió en el Teatro de Barcelona, estudió en el Instituto de Teatro de Barcelona y en la Universidad de Puerto Rico, y ahí fue donde presentaste tus primeras obras, ¿verdad? Sí. Entonces, este afán tuyo de trabajar con los niños, según yo estaba leyendo, es algo que es como que innato en ti porque vienes de una familia bastante grande. Tengo aquí que su papá es el reconocido escenógrafo y artista español Carlos Marichal, que también ilustró cuentos infantiles y diseñó carteles y escenografías de obras de la talla de Platero y yo. Y su mamá también es la destacada profesora de literatura y escritora de cuentos para niños Flavia Lugo de Marichal. O sea que tú, como dicen por ahí, el que lo hereda no lo hurta. Así mismo. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo, Tere? Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por invitarme, porque siempre tener un foro donde uno puede hablar es algo importante en este país y en el mundo, sobre todo pues cuando uno es mujer y cuando uno es artista, porque no siempre están los foros abiertos, ¿verdad? Así que realmente muchas gracias por la invitación. Ya tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Aquí en De Letras, eso es lo que nosotros fomentamos. Llevar al público que sepa lo que nuestros escritores, lo que nuestro talento está haciendo, pues obviamente en el ámbito de la literatura, que es lo que nosotros cubrimos. Pues ahora mismo estoy produciendo un programa de televisión que se llama Te cuento lo que leí, que comenzó el año pasado. Es un programa para animar a los niños a leer por el gusto de leer, ¿no? Y ellos narran oralmente el cuento que leen. Pues vamos a las escuelas, previamente se seleccionan unos niños, esos niños leen unos libros y a su vez pues ellos le cuentan al público en sus propias palabras de qué se trata ese cuento, ese libro que leyeron. Entrevistamos a maestros y hablamos de lo importante que es leer y fomentar el amor y el gusto por la lectura, a ilustradores, a escritores y a todo aquel que tenga un interés muy especial en animar a la gente a que tome un libro y lo lea pues porque le gusta leer, no porque es obligación, no porque es una asignación, no porque hay que pasar un examen, sino leer simplemente porque uno tiene la habilidad de leer y el gusto. Sí, porque eso nos distingue a nosotros entre otras de las especies, ¿verdad? Que podemos escribir y comunicarnos a través de la escritura también con gente que uno ni conoce. Tú escribes una historia y puede hasta pasar el tiempo, o sea, hasta ser eterna, ¿verdad? Porque
uno se va, uno el que lo escribió se va y el que se queda sigue esas escrituras. Y me parece que es bien importante el hecho de que los niños tengan que leerla y después contarla, porque entonces se da ese proceso de internalización, de comprensión y de entonces la comunicación que es tan necesaria, ¿verdad? Así es. Y que a veces carecemos un poquito de, hoy en día, la falta de comunicación entre la gente. Bueno, desarrollan vocabulario también, entienden que la memoria es una cosa y el análisis es otra. Y si usted puede leer un texto y analizarlo y reflexionar sobre él y sobre sí mismo mientras usted lee ese texto y lo narra oralmente, definitivamente que usted va a crecer mucho más. Uh-huh. Entonces, para mí es muy importante fomentar la narración oral porque entiendo que es una herramienta sumamente poderosa. Aquí en Puerto Rico, pues no se da mucho la lectura en voz alta. Yo creo que se debería dar. Yo creo que antes se daba más que ahora. Que todo el mundo aprenda a leer en voz alta en el salón de clase y dediquen al menos 15 minutos diariamente por niño a que lea en voz alta. Porque cuando usted aprende a leer en voz alta desde pequeño, usted desarrolla todos los músculos que lo van a ayudar luego, ¿verdad?, a pronunciar y a expresarse como tiene que ser, a tener la pronunciar correctamente, entonación, el sentimiento, las pausas, la respiración, la intensidad, la suavidad, la ternura. O sea, cuando usted escucha su propia voz, usted se descubre a sí mismo, porque usted puede tener muchas voces distintas. Y yo me divierto muchísimo conmigo misma porque yo pues siempre digo que todo lo aprendo jugando, porque yo creo en eso, yo creo yo me maravillo con el mundo que me rodea todos los días. Es una capacidad que por suerte nadie ha podido quitarme ni arrebatarme. Yo vivo maravillada de la vida. A veces voy en el auto y digo, wow, la verdad es que la vida es una experiencia tan y tan fascinante que uno a veces no hay ni palabras para poder describirla. Entonces, ese juego de uno escuchar su propia voz maravillado ante el mundo, porque yo me puedo maravillar como se maravillaría Juan Bobo, o como se maravillaría Marie Curie, o como se maravillaría Madame Butterfly. O sea, que te gusta hacer ese ejercicio a lo mejor de ponerte en los pantalones de Juan Bobo y ver cómo Juan Bobo asumir ese rol y ver entonces cómo Juan Bobo se puede maravillar de lo mismo que tú te estás maravillando, pero obviamente con la experiencia de Juan Bobo. Claro, con porque la experiencia de... el ponerse, lo bueno de los personajes en la literatura y de el poder narrar oralmente es que usted se pone en el lugar de la otra persona, que es lo mismo que cuando usted lee un cuento de otra cultura, por ejemplo, usted se pone en el rol de la otra persona y usted puede entender mejor. Usted podría entender mejor a los niños de Gaza si lee un cuento sobre un niño que está aterrorizado porque acaba de perder a su familia. A veces pensamos que la literatura para niños sí creo que debe girar en un ambiente de imaginación y de fantasía, pero existe una literatura social y también existe una literatura ecológica y social que yo entiendo que es muy importante que los niños de todos los países conozcan. Por ejemplo, pues el trabajo que realizan los niños en las minas en la Costa de Marfil, sacando oro. Que, bueno, esa cadenita que usted tiene, a lo mejor. Pudo haber sido... Y cuando un niño, por ejemplo, vamos a ponernos en el lugar de Puerto Rico, un niño clase media en Puerto Rico lee un cuento de un niño africano que hoy en día también es esclavo. Y se cuestiona, pero la esclavitud no se abolió. Pero los niños de mi edad son los que están sacando oro de las minas. Yo creo que a nuestros niños hay que darles la oportunidad de poder leer otro tipo de literatura, y a mí me gusta mucho la literatura ecológica social, porque para mí todo parte de nuestra relación con el planeta Tierra. Y de ahí en adelante surge todo lo demás.
porque hasta los cuentos mitológicos de su relación con los dioses y con aspectos de la naturaleza, las fábulas, adivinanza, el ser humano siempre de alguna forma ha estado ligado a la naturaleza. Es que y hoy en día nosotros somos naturaleza. Hubo un punto en que, por alguna razón, ese enlace entre la naturaleza, porque es que desde que nacemos es parte de la naturaleza. O sea, ¿qué cosa más natural que el nacimiento? Que como se forma, como tú te formaste, como me formé yo, como nos formamos todos, eso es parte de la naturaleza. Pero de alguna manera, cuando el individuo crece, se desnaturaliza. Perdemos lo que es el instinto. La ve como una postal. Exacto, como un adorno. Como que ya no nos hacen falta los árboles, no nos falta, bueno, no nos hace peor falta. de todo, que no sabemos los nombres de los árboles. Porque ahora decimos los árboles, no decimos, mira aquella ceiba, mira aquel flamboyán, mira aquel roble, mira, aquello es un árbol de limón, mira, aquel árbol es de ylang-ylang. No, nosotros ahora generalizamos todo porque son los árboles, son estos personajes que comparten con nosotros en el planeta Tierra, pero son los árboles, no tienen esa cualidad de el árbol que se llama roble. Y no lo sabemos distinguir. Y los usos que tienen también para nuestro propio beneficio. Tú me estabas diciendo que estabas ayer, creo que era en Aybonito. Sí, en Aybonito. ¿Y cómo te fue por allá? Ay, muy bien, porque era una ¿Siempre escuela son niños Montessori. Pequeños? Esta escuela... O sea, quiero decir como que de escuela elemental o también vas a niños de escuela intermedia. No, porque yo doy también talleres para maestros. Okay. Y para, personas de todas las edades. Ayer era un taller para padres y maestros de técnicas de narración, que yo pues no pude enseñarles todas las técnicas que hay, porque a veces el tiempo traiciona, ¿no? Y estamos hablando de una herramienta que es milenaria y que cada cultura pues tiene su forma muy precisa y diferente de contar. Por eso es que tenemos que conocerlas, y yo, como soy de la línea de pensamiento de que no es que voy a imitar lo que se hace en otra cultura, pero si a mí me gusta contar con el palo africano que yo les expliqué, si a mí me gusta contar con eso y usted se siente bien y usted siente que usted cuenta mejor, mire, antes de contar, explíquele a la gente que este palo, usted leyó sobre la utilización de estos palos de madera con hilos de donde cuelgan objetos, y explique todo el proceso que se realiza cuando el contador en África va a trabajar con ese palo, y explique que a usted le encantó tanto que hoy, aquí en el siglo XXI, usted decidió contar con esa herramienta. Tere, yo voy a anunciar unas cuantas actividades que tenemos para en estos próximos días, para irnos a una pausa. Cuando regresemos, yo quiero que le hablemos al público un poquito del palo africano. Porque yo estaba en una fila en un autoexpreso con mi papá y con su esposa, y les estaba contando de eso, y yo quiero que el público sepa de lo que nosotros estamos hablando. Les voy a decir que la Asociación Americana contra el Cáncer les invita a participar en el primer certamen literario para pacientes y sobrevivientes de cáncer en el seno. Escribir para sanar. Hay 3 categorías: poesía, cuento y memoria. Las participaciones deben ser enviadas en o antes del 15 de octubre de este año a certamenescribeparasanar, todo corrido, @gmail.com. Las bases del certamen las pueden conseguir en Facebook, y la página de ellos es Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer del Seno. Así que participen. También les quiero anunciar que todos los jueves, comenzando desde hoy, desde las 7 de la noche hasta las 9, en la Casa de la Cultura Ruth Hernández Torres, en Río Piedras, se está dando el curso de improvisación vocal, y es para interesados en descubrir las composiciones vocales de manera grupal, en solos o en tríos. Aquí se exploran las posibilidades de tu propia voz en un ambiente libre de expresión creativa. Esto está a cargo de Ivette Román, y si ustedes quieren más información al respecto, pueden llamar al 787-420-2358 o al 787-410-6494. Mañana viernes, aparte de que mi santo padre cumple años, felicidades papi,
a las 7 de la noche en el Mirador en Calley. Esto es cerquita de la entrada del recinto de la Universidad de Puerto Rico. Poetas pa'l Mirador. Esto lo auspicia el Salón Literario Libro América y el Festival de la Palabra. Contarán con la participación de Rubén Ramos, Samuel Medina y los Poetas en la Orilla. Dirige Ángel Matos. Así que este viernes hacemos poesía en Calley. Habrá un micrófono abierto. También de viernes a domingo a las 8:30 de la noche en el Corralón de San José, en el Viejo San Juan, se estará presentando Boda en el Hotel Paradiso, escrita y dirigida por Rafael Pagán. Ernesto se casará fuera de su país y 1 hora antes de su ceremonia se queda encerrado en un elevador. Imagínate. Colocando su celebración en un riesgo. Sin embargo, no todo está perdido, ya que junto a él está Tony, un sujeto con una personalidad irreverente y al mismo tiempo religiosa que colocará a Tony en un sube y baja. También junto a Boda en el Hotel Paraíso está 13 años sin sexo, escrita y dirigida por Alina Marrero, y esta es la historia de una mujer en sus 50s y una mujer, esta se llama Alfonsina, y Maddie, que está en sus 30, no se conocen y deciden pasar una semana de vacaciones en una isla privada al sur de Puerto Rico. La isla pertenece al tercer hombre más rico del mundo. Maddie prepara su tesis doctoral y desea observar de cerca a una mujer que, por propia voluntad, decidió dejar de tener sexo. No les voy a contar más. Si van a ver, tienen que estar preparados para ser convertidos en peces que comen chocolates y a participar de un concurso que muchos no comprenderán. El sábado 5 de septiembre a las 12 del mediodía en los salones 6 y 7 del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Editoriales Isla Negra se complace en invitarnos a la presentación del libro Ángeles Cuarteados, alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño. Este libro es de la doctora Frances Arroyo. También el sábado a las 7 de la noche en el Centro de Bellas Artes Adolfo Porrata Doria de Guayama, donde habiten los ángeles, retoma al escenario del mar, pero esta vez invadido por criaturas imaginarias que reflejan las mejores bondades del ser humano: el amor, la empatía y la paz interior. Aquí el concepto tradicional del ángel asexuado e incorpóreo cobra una nueva interpretación. Los ángeles de Judith Morales tienen alas de piel, lloran, se enojan, sufren, aman, en una palabra, habitan. Así que el sábado 5 de septiembre, después de las 7 de la noche, en el Centro de Bellas Artes Adolfo Porrata Doria de Guayama. Vámonos ahora a una pausa y regresamos en breve con Tere Marichal. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Culturéate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos aquí a su espacio de literatura, de letras, donde la palabra es el oficio, como dice nuestra compañera Rubis Camacho, en compañía con la amiga Tere Marichal. Estábamos hablando del palo africano. Cuéntanos qué es eso. Pues eso es un pedazo de una rama de un árbol, y esa rama tiene muchos hilos. A veces tiene los hilos enredados que parecen
telaraña. Otras veces los tienen sencillos. Y en esos hilos el contador va amarrando objetos, un hueso, una piedra, un caracol, un pedazo de piel, cabello, cosas que para él son importantes porque significan un cuento. Cuando ese contador llega a una aldea, pues parte de contar el cuento es el regateo. ¿Cuánto me cobras por contarme el cuento del caracol? Bueno, te porque cobro estamos hablando $8, de que estos son contadores de cuentos profesionales. De cuentos profesionales. Ellos sí. hacen su vida caminando de un pueblo a otro. Contando cuentos. Contando cuentos y hay de estos palos guardados en museos, porque hay palos muy antiguos, donde usted puede ver pues huesos bien, bien viejos. O sea, es una tradición que debe tener bastante tiempo. Entonces, una vez usted llega a un acuerdo económico con el contador, usted le enseña el objeto y él empieza a contarle a usted la historia de ese objeto. Que a mí me parece, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que es que no solo es el cuento, sino es la relación que el contador establece con la persona o personas que deciden comprar el cuento por un momento. Porque estamos hablando de... Es como si que compraran esto una china o un mango. Exacto. Ajá. Pero en este caso, como hemos estado aprendiendo en el curso, yo aprendiendo de ti, la oralidad, ¿verdad? Que se basa en cuentos que no están escritos. Cuando ese contador de cuentos ya no va a contar más cuentos, pues porque se murió, está enfermo, ese palo que lleva todos esos cuentos se da en herencia a alguien que viene detrás de él, y entonces eso se convierte como una enciclopedia sin texto, pero que continúan ese patrón, ¿verdad? Porque si me dices que hay palos de estos en museos, es porque es de unos contadores que llegaron a calar dentro de esa cultura, y aunque no está en los cuentos escritos, ¿verdad? Pero está el pie forzado para el cuento, y el que sepa el cuento sabe por qué ese hueso está allí, y a lo mejor me puede hacer el cuento a mí o a cualquiera. Bueno, y es que hasta cierto punto cuando tú pagas para que te cuenten el cuento, tú te apropias del cuento también, porque tú has pagado para poder escucharlo. No dice en los libros si ese cuento es el mismo siempre, pero sí se habla de lo importante que es el regateo en ese momento en que se establece la primera comunicación. Y a mí me encanta esa imagen, ¿verdad? Y creo que igual que en el norte de la India, que están los Kaabat, los templos caminantes, que antes pues un hijo lo heredaba de su padre, ahora están en peligro de extinción porque cada día hay menos narradores en el norte de la India, específicamente de esa técnica, que es una técnica que yo los he visto contando, y tú tienes que tener una memoria que has adiestrado mucho, mucho. Son muchos años de ejercicio, porque tú tienes tu templo, que es una estructura que parece un altar, que tiene distintas puertas pintadas de rojo. En el templo, en el centro, está uno de los dioses de la India, y esas tablas que cierran y abren en forma de zigzag hasta hacerse bien largas, están pintadas con situaciones que se pueden dar en cualquier familia. Por ejemplo, se ve un hombre que tiene 5 camellos y 5 mujeres. Se ve otro hombre que lo que tiene son vasijas. Se ve una mujer que está haciendo pan. Son historias que tienen que ver con la vida de los dioses, pero también con la vida de los humanos. Este contador de cuentos llega a un pueblo y él se entrevista con esta familia. Esta familia pues le cuenta y le va presentando evidencia de todo lo que ha sido su familia, desde el tatarabuelo, que él puede recordar cómo él llegó a ese pueblo, si fue con camello, si fue con burro,
cuántas mujeres tenía, cuántas ovejas tenía, Y eso está qué fue lo que postrado sucedió. en las tablas que... No, esa es la primera parte, es la familia contando qué es su historia. Ok. Ese hombre va anotando todo eso en una libreta, porque acuérdate que en muchos países los narradores orales representaban la memoria del pueblo. O sea, eran los que guardaban los eventos, las situaciones, las experiencias. Entonces, una vez él tiene todos los nombres de toda esa familia, de quiénes eran, de qué hacían, qué esto, por la noche, él pone el Kabat, que es el Ok. templo, va abriendo las puertas y va contándole la historia de esa familia al resto de la tribu y al resto de la familia, para que la gente comprenda cuál es su origen. Y la maravilla de ese hombre es que lo dice todo de memoria, todos esos nombres. Y entonces en tal año llegó Ali Baba, y en tal año, o sea, Ali Baba por decir un nombre, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con eso, pero para mí es una de las tradiciones orales más hermosas que hay. La forma de fabricar los kabat es todo un ritual y se han llegado a construir dentro del arte contemporáneo, ¿verdad? Kabat muy grandes que no necesariamente tienen la estructura de la forma de madera como la tiene el original, pero son paneles pintados muy, muy grandes. Yo lo estoy tratando de hacer ahora, porque yo llevo tanto y tanto tiempo enamorada de los kabat que yo voy a tener que ir a la India para poder presenciar, porque yo he visto montones de documentales, fotografías, yo tengo fotos guardadas del kabat de años y años y años, pero el hecho de yo poder verlos a ellos, entonces como está en peligro de extinción, pienso que tengo que avanzar para poder verlos y poder maravillarme con ellos, aunque no los entienda, ¿verdad? Pero yo sé que mi corazón los va a entender. Pues ahí tienes un reto. Yo quiero que tú me digas, rapidito, ¿tú has utilizado los paros africanos para contar cuentos? Sí. ¿Tienes Sí, pero yo le pongo objetos bien contemporáneos. Ok. Tapas Y de biberón. me encantaría ver eso. Caracoles. Llévate los lunes próximos. Sí. Ya mismo vamos a cerrar el segmento. Tengo otro listado de actividades que van a estar ocurriendo y vamos a hablar de eso el domingo 6 de septiembre a las 2:30 de la tarde en el Centro de las Artes de Manatí, que es la antigua plaza de mercado de Manatí. Está Pintando Versos. Es la exposición colectiva del grupo de pintores manatieños, coauspiciada por el municipio autónomo de Manatí, y todas las pinturas que se van a estar viendo allí son inspiradas en poesías. Y también, que de eso vamos a estar hablando en el próximo segmento, en el Parque Valdrich, de 4 a 6 de la tarde, el Comité Enlace Comunitario, el municipio de San Juan y WIPR Puerto Rico TV nos invitan a Cuentacuentos. ¿Te cuento lo que leí? Una tarde de cuentos para niños de todas las edades. Debemos llevar nuestra sillita y agua para disfrutar de una tarde de lectura, naturaleza, música y arte junto a toda la familia. El martes 8 de septiembre a las 10:30 de la mañana en el Anfiteatro Nuevo del Edificio de Ciencias en la Universidad de Puerto Rico en Calley, el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Calley, en el marco del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, nos invita al conversatorio El símil de las moradas o castillos concéntricos de Santa Teresa de Jesús y su origen islámico, por Luce López Baralt. Estamos todos invitados. Ese martes a las 7 de la noche en Le Petit Bistro en Plaza Las Américas, dale voz a tu texto en el micrófono abierto de Plaza de la Cultura. Noche de cuentos y poema en tema libre, con la anfitriona Marieli Marrero, que nos estará esperando. El miércoles 9 de septiembre a las 7 de la noche en el Salón 236, edificio Barat Norte de la Universidad del Sagrado Corazón, como todos los segundos miércoles de mes, la noche de cuentos del colectivo Tejedoras de Cuento. Tema sugerido, pero no exclusivo, es Una llamada al azar.
la recibes o la haces. Lleva tu cuento y compártelo con nosotros. El jueves 10 de septiembre a las 6 de la tarde, ustedes tienen aquí una cita, no lo olviden, con nuestra compañera Isabel Pérez, que viene con Cine, Palabra en Movimiento, donde ella siempre explora el impacto de los textos literarios en la gran pantalla. Y a las 7 de la noche en la Universidad de Aguadilla, en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, José Nieves Lacomba, en coauspicio y coproducción con el recinto de la Universidad de Puerto Rico, nos invita a los poetas de la generación Beat en Puerto Rico. Habrá un entremés dramático a cargo de Juana de Lares y Nieves Lacomba, en que representarán la muerte accidental de Joan Volimer a manos de su esposo William Burú. Y luego la lectura de poesías por poetas invitados como Mili Hortalaza, Alberto Martínez Márquez y Lionel Alejandro Santiago. También se presentará un video documental de los poetas de la generación Beat. Para más información pueden llamar al 787-612-5027. El sábado a la 1 de la tarde en el Aula Magna, el PEN de Puerto Rico convoca a todos sus miembros a asamblea para elegir una nueva junta. Esto será en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan. La asamblea será dirigida por la compañera Sandra Santana, escritora, miembro del PEN y presidenta de la Cofradía de Escritores. Podrán participar y votar aquellos miembros que tengan su membresía al día. La actual secretaria y escritora Solimar Ortiz Jusino enviará la lista de los miembros bona fide de nuestra organización. Todos los interesados en obtener un puesto pueden comunicarse con Solimar y enviar su petición. El 13 de septiembre a la 1 de la tarde en la librería El Candil de Plaza Villarino, en Ponce, Editoriales Saya nos invita a la presentación de la antología de poemas versos náuticos. Son 18 poetas iberoamericanos, 4 de los cuales son puertorriqueños, que están en esta antología. Para más información pueden llamar al 787-242-6693. Y por último, antes de cerrar, el martes 15 comienza la segunda temporada de la revista virtual Atramentum Voces Subversivas. Y como parte de esta nueva temporada, ellos están convocando a quienes quieran darle voz a uno de los poemas del escritor puertorriqueño Luis Pález Matos. Para eso pueden comunicarse a través de vocessubversivas@gmail.com con Marlene Centeno. Cerramos este segmento por ahora y regresamos en breve con Tere Marichal. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos aquí a tu programa literario de letras en compañía de Tere Marichal. Y cuando no estábamos al aire, nuestra asistente Paulette nos dio 2 palabras y con esas palabras nosotros vamos a hacer un ejercicio de improvisación de cuento. Las palabras son puerta y carta. Tere Marichal. Ok, yo empiezo y tú lo sigues. Ok. A pesar de que era muy temprano en la mañana, cuando abrió la puerta, allí había una carta. Miró la carta que estaba en el piso.
Bueno, en aquel edificio cualquiera pudo haber dejado una carta a cualquier hora, porque allí no había cámaras, allí uno subía y bajaba sin que nadie se diera cuenta. De hecho, era un edificio bastante raro. Ella no conocía a nadie y llevaba prácticamente un año viviendo allí. Y pensó, bueno, ¿quién me habrá dejado este sobre aquí? No decía nombre, no tenía nada. Entonces decidió tomar la carta y abrirla y ver qué decía adentro. Solo con ver la letra, ella supo de quién se trataba. Estaba maravillada. Hacía tantos años estaba esperando por esa carta. Bueno, ya había terminado la universidad, ya había decidido que no se iba a casar. Es más, había hasta perdido la esperanza en el amor. Era una carta que deseó con tantas ganas. Ella no supo si leerla o no leer la carta. Abrió la nevera, buscó algo de tomar. Quiso llamar a su mejor amiga para contarle y preguntarle si debería leer la carta. La cerró, cogió su cartera, cogió las llaves del carro, puso la carta en el zafacón y se fue indignada. Entonces, cuando fue caminando por el pasillo, se dio cuenta de que aquella persona era su vecino inmediato. Y en ese momento supo que lo mejor era desaparecer para siempre. Yo creo que... ¿Cuántas posibilidades puede haber tenido? Pero ¿cómo ella vio la letra afuera o fue que abrió la...? Ella abrió la carta ahí vio la y letra. ahí vio la letra. O sea, que era una letra bien... Es una letra que ella sabía Sí, de quién ella era esa sabía de letra y quién ella era. llevaba tiempo esperando Sí, esa sí. carta. Diantre. Vamos a hablar un poquito. Tere trajo aquí unos textos para compartir con nosotros. Sabemos que ella es una ganadora de Emmy, que eso es un gran logro. Cuéntanos rapidito un poco de eso. Pues eso fue gracias al programa Lexicon que producía el gran Eduardo Aguiar, y Eduardo era el productor, yo era la libretista, hacía también las voces, iba a grabar afuera, porque cuando uno hace televisión independiente, ¿verdad? Uno tiene que hacer de todo. Uh-huh. Nosotros dos hacíamos de todo y ambos amábamos ese programa con toda nuestra pasión, porque era un programa que tenía que ver con la palabra. Era pues presentar una palabra y buscábamos los invitados que analizaban esa palabra desde distintos puntos de vista. Pues por ejemplo, la cadena, pues un biólogo, una persona que trabajaba con oro o con joya, una persona que trabajaba con el estudio de la esclavitud. Cada persona tenía una visión distinta de esa palabra y cómo ellos la utilizaban en sus profesiones y en su vida, ¿verdad? Todos la utilizaban de una forma distinta. Entonces, cada entrevista estaba dividida de pequeños microrelatos donde se utilizaba la palabra cadena y donde visualmente se iba explorando esa historia. Eran muchas historias pequeñitas. Y no me acuerdo por qué dos palabras yo me gané un Emmy un año y un Emmy otro año por dos de los libretos. Pero realmente, pues, para mí fue una experiencia maravillosa, súper divertida, porque el estar buscando pues palabras y analizando cuál palabra será mejor, pues vamos a poner esta palabra no tiene tanto significado, sin embargo esta palabra sí que tiene significados diversos. Pues creo que un ejercicio mental, otro tipo de juego. Y el concepto de por sí del programa, porque cuando el que veía el programa prendía el televisor porque iba a ver esto, era bien fácil verlo, pero todo el andamiaje que tuvo que haber antes de que este televidente se pudiera sentar a ver eso
empezando por qué palabra es la que vamos a escoger en el día de hoy. ¡Wow! Y la gente que íbamos a entrevistar, sí, realmente era fascinante, fíjate. Yo quisiera que el Canal 6 volviera a repetir ese programa. Todo el mundo le encantaba ese programa. Yo creo que hicimos como 72. ¿En qué año fue esto? Eso fue hace 9 años. Sí, hace 9 años. Ok. También hablamos en una de lo que mencionamos aquí en las actividades que va a haber este fin de semana, que queremos que me hables un poquito más de eso. Cuenta cuentos, te cuento lo que leí. Ajá. Que eso va a ser este domingo en el Parque Valdrich. Cuéntanos cuál es el proyecto que tú Pues tienes. mira, un día yo estaba grabando en ese parque y lo vi tan sucio y tan solitario y de momento me dije, si los niños a veces ven la naturaleza como una tarjeta postal o como solamente algo que se utiliza para decorar una ciudad, es porque nuestra relación con la naturaleza es de turismo. Somos turistas con la naturaleza, no estamos integrados a ella. Entonces pensé que una de las formas más poderosas que había de poder compartir con un niño la literatura era explicándole cómo cuando uno tiene una relación intensa con la naturaleza, tú empiezas a producir otro tipo de literatura. Y pues se hacen muchos ejercicios relacionados con eso y de momento yo me dije, oye, ¿sabes qué? Que yo voy a contar cuentos aquí. Este parque ahora va a ser el parque de los cuentacuentos. Y se me metió eso en la cabeza y cuando a mí se me mete algo en la cabeza como que, pues en eso también doy gracias de tener ese deseo de ser bien curiosa. Y fui al canal y le dije que yo iba a contar cuentos ahí y cuando la gente del canal me escuchó, pues como que todo el mundo se maravilló. Después ellos tuvieron una reunión por casualidad con Carmen Yulín. Carmen Yulín dijo que era una idea estupenda, mandó a limpiar el parque, lo mandó a arreglar. De momento hubo como una movilización increíble en cuestión de una semana y empezamos a contar cuentos. El primer día que vinieron contadores, pues eran casi todos amistades mías que de una u otra forma yo los había envuelto en el proceso de la narración oral o del kamishibai, por ejemplo, y pues algunos no tenían mucha experiencia, pero cuando usted tiene el deseo de hacerlo y usted tiene un público tan grande como estuvo ese domingo, mire, usted se emociona y empieza a contar. También vinieron amigos de Cabo Rojo, porque yo he dado talleres en Cabo Rojo y allí ya había un grupo más o menos cuajándose de narración oral. O sea que vino gente como de distintas partes. Sora Moreno vino de Loíza con una señora, que perdone que no me acuerdo del nombre, Carmen, que vino a contar cuentos, un cuento que ella recuerda de su infancia de una bruja que había en Loíza. Pues así se fue uniendo distinta gente que yo fui llamando. Bueno, lo mejor de todo es que si usted no fue a ese primer cuentacuentos, este domingo a las 4 de la tarde en Parque Valdrich va a tener la oportunidad, se lleva su sillita, su botellita de agua, su manzanita y van a tener allí 2 horas de narración oral. Ajá. Excelente. Este domingo también van a venir algunas maestras practicantes de la Inter. Yo voy a hacer el modelo del girasol porque le vamos a dedicar la primera hora a Isabel Freire de Matos, a quien está dedicado el Maratón de la Lectura, que es el 8 de septiembre. Vamos a leer cuentos de Isabelita, vamos a cantarlo. Lectura, ¿dónde va a ser? Que eso yo no lo anuncié. En toda la isla de Puerto Rico. Okay. Yo creo que ya hay más de 60,000 personas inscritas. ¿Y de qué? Lleva 10 años celebrándose. Dame información por si el público quiere participar, pues, a dónde pueden llamar, si tienen una página de Facebook. El Centro Celeli es un centro que está en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Pedagogía, y la profesora Ruth Sáez es la persona que está impulsando el Maratón de la Lectura. Ese martes toda la isla de Puerto Rico va a estar leyendo y creo que se va a promover el que se lean los cuentos de Isabel Freire de Matos. Wow, okay. Porque este es el año de Isabelita, ella cumple 100 años. Ella nació en el 1915.
¿verdad? Ahora son 100 años. Sí, sí. Entonces, ella es de Sidra, la que era esposa de Matos Paoli, una gran poeta, maestra, educadora, pues una mujer tan importante en la literatura puertorriqueña. Qué bueno. Y pues yo voy a contar el cuento del girasol, que lo voy a contar utilizando el Teatro de Títeres. Sergio va a contar otros cuentos de Isabelita, Hilda Hernández va a contar Lisa en el Parque de las Palomas. Algunos de los compañeros que están en el taller de los lunes en el canal, en el taller de narración oral, van a contar cuentos de ella también. De hecho, mañana por la tarde vamos a ensayar allí en el parque. El que se quiera unir a nosotros es bienvenido, porque uno no puede contar un cuento si uno no tiene público, ¿verdad? Ujú. No le cuenta un cuento a una o más personas, no al espejo. Entonces, Oye. lo de Ruth, déjame buscarte el teléfono para que puedan llamar a Ruth, porque hay una página en la internet del Maratón de la Lectura y pueden llamar al 787-245-9838, que es el teléfono de Ruth Sáez. Ella les va a explicar, porque la gente se inscribe en la página del CELELI, del Maratón de la Lectura, que hay en la internet. Okay. Y de esa forma ellos van llevando un conteo, porque es el 10º Maratón Puertorriqueño de la Lectura y el 2º en América Latina. Okay. O sea, se une cada año más y más y más y más gente. Ese día Es que se uno celebra la se lectura. sigue enterando, de verdad, estábamos hablando en la pasada presentación mía aquí, que están ocurriendo cosas buenas, cosas positivas en este país, no todo son malas noticias. No, no, no. Es cuestión de tú decidir qué es lo que tú quieres escuchar. Y ya tú vas a ver que todo lo que se te acerca tiene que ver con cosas buenas. Tú mencionaste que tú das talleres. ¿Dónde la gente se puede comunicar contigo? ¿A quién tú le ofreces estos talleres? ¿Tú los das a través del canal o tú lo haces independiente? ¿Cómo la gente puede hacer un grupo y tener estos talleres que tú ofreces? Bueno, básicamente, pues yo doy talleres a través de la compañía Camera Mundi, porque yo doy talleres a maestros. Entonces, cuando son talleres de fin de semana, por ejemplo, que me encanta compartir con grupos, pues nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Los Cuentacuentos de Puerto Rico. Ahí colgamos ensayos, artículos importantes sobre la narración oral, videos de otros narradores, de otras culturas, pensamientos, cosas que yo leo que me parecen sumamente interesantes y que es bueno que la gente los conozca. Pues ahí yo me paso poniendo todo tipo de información y anuncio también dónde vamos a estar. Hay comunidades pues que, por ejemplo, escriben a la página, nosotros queremos formar un grupo de contadores. Y entonces hablamos con ellos, y como este taller del lunes, por ejemplo, que yo hacía mucho tiempo quería poder tener un taller de poder experimentar con la palabra, con el cuerpo, con los temas, la narración oral. ¿Qué significa también cantar? Decir trabalenguas, porque uno puede contar un cuento cantando. O sea, es importante, nosotros todavía no hemos entrado en sí en muchas técnicas, porque ahora es que estamos trabajando con la palabra. Pero a medida que pase el tiempo vamos a ir poco a poco experimentando con técnicas distintas, porque ustedes no tienen idea de cuántas cosas maravillosas existen en el mundo para poder contar un cuento. Mire, si usted no lee en voz alta bien o le tiene miedo a leer en voz alta, eso no es un obstáculo para contar un cuento, porque hay países, hay culturas todavía que no tienen alfabeto y antiguamente pues el ser humano lleva prácticamente 100.000 años utilizando la palabra para contar. Antiguamente no había alfabeto. Si usted no sabe leer, no se preocupe. Usted escuchó un buen cuento, usted cree que lo puede repetir, usted cree que usted puede recordarlo bien en su memoria y contarlo de forma tal que otra persona, cuando lo escucha a usted, también recuerde ese cuento. Mire, atrévase a contarlo. No le tenga miedo a las palabras escritas. Lo importante es que se escuche su voz, que usted encuentre su voz y que su voz sea recordada por otras personas en el planeta Tierra. Mi abuela era... Las abuelitas son excelentes contadoras de cuentos y
y mi abuela no leía, o sea, ella sabía leer porque ella fue a la escuela, pero ella ella leía la Biblia y las oraciones del día, pero ella sabía hacer unos cuentos bien buenos. Así que ya saben que Contadores de Cuentos es el nombre de la página en Facebook. Se llama Los Cuentacuentos de Puerto Rico. Los Cuentacuentos de Puerto Rico. Recuerden siempre que todo lo que se está diciendo aquí, si quieren el calendario de las actividades, me pueden escribir a deletrasaldia@gmail.com. Y si quieren volver a ver el programa, ellos lo suben a la internet. Este mismo programa que estamos haciendo ahora en vivo, luego lo pueden ver grabado. Te quiero preguntar, ¿el grupo está cerrado para los talleres del lunes o todavía hay posibilidad de que...? Esta semana a mí me escribió tanta gente y como yo entiendo que siempre hay posibilidad de que la gente siga entrando, pues yo a la gente que me escribió le dije que sí, que fueran, porque siempre hay tiempo para entrar y les dije que yo les iba a mandar copia de los ensayos que hemos ido enviando para que vayan leyendo. Así que este lunes va a entrar gente nueva. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, yo estoy bien contenta y quiero agradecerle a la presidenta del Canal 6, a Cecil Blondet, a Benjamín Muñiz, a Carmen de Relaciones Públicas. Carmen, perdóname, pero es que el apellido tuyo a veces se me hace tan difícil si me estás escuchando. Gracias a todos los compañeros del canal que de una u otra forma nos han ayudado a que esta actividad pues sea una realidad y a darle vida a ese parque a través de reunir una colectividad y compartir con ellos los cuentos. Este domingo mi hermana Poli va a estar pintando un canvas allí, entre medio de 2 árboles. Tú te fijaste que yo empecé a amarrar telas de colores. Ajá. Pues vamos a amarrar canvas para que Poli vaya pintando. Poli fue la ilustradora del libro El Girasol de Isabel Freire de Matos. Wanda de Jesús va a tener una mesa con los cartelones del Maratón de la Lectura y Wanda de Jesús también va a hablar de Isabelita Freire de Matos y su importancia en la literatura puertorriqueña. Va a haber mucha gente fascinante e interesante. Esto es algo que usted no se puede perder. Este domingo, 6 de septiembre, desde las 4 de la tarde, vaya más tempranito, ¿verdad? Para que Sí. coja un buen espacio, llévese su sillita o su mantita, llévese a los niños. Sé que estuviste presentando unos libros recientemente en Ponce. Ah, sí, estuve en El Candil. Ajá. Presentando la colección de libros Pachamama, que es una colección, pues mira, aquí tengo algunos, aquí tengo El Huerto de mi Casa, son 8 libros, La Gallinita Agricultora, Pancha la Planchadora, que es de la energía solar, Tragedia en el Golfo, que fue lo que sucedió en el Golfo de México con la British Petroleum y la plataforma que explotó. Hay uno de cómo hacer personajes fantásticos con latas de aluminio. Hay otro, déjame ver, de la polinización, de la importancia de las abejas, de la importancia de los insectos, todo a través de la literatura. Está también, ay, no me acuerdo, son 8 libros. Fíjate, cómo hacer composta, que es otro cuento que se me encanta. Y la información sobre estos libros se pueden adquirir a través de... De Cameramundi Incorporado, que fue quien los publicó. .com. ¿Cuál es la...? Ay, yo no sé si ellos son .com. Me imagino que haces una búsqueda Cameramundi en el internet y ahí vas a conseguir... Sí. Ellos tienen míos 2 colecciones. La de Pachamama, tienen también unos libros de títeres de alimentos, tienen... Wow, ellos tienen bastante. Tienen María Chusema de Chavasuchosa, que es un cuento que nace de un trabalengua. Ellos tienen como, déjame ver, 8 y 8, 16. Yo creo que ellos tienen como 25 libros míos publicados. Oh, qué bien. Ajá. Sí. Cameramundi Incorporado. Cagua. Búsquenlos en el internet y ahí pueden conseguir los libros, que son unos libros bien instructivos. En realidad, que fue como yo le dije a Rubis, con Tere Marichal necesitamos como que una miniserie, como que muchos capítulos para poder empaparnos bien de ti. Rubis está muy agradecida de que tú hayas accedido a acompañarnos en el programa y yo igualmente ya
pueden seguir estar con nosotros allí en el Parque Valdrich. Tú vas a contar, ¿verdad? No, yo no sé. Fíjate, rapidito. Este me lo dictaron anoche. Estábamos acostados mirando al techo, sin sueño. Y yo le dije, hazme un cuento. Entonces me hizo el amor. Ay, qué lindo. Tengo que decirle otras anuncios para antes del 16 de septiembre. El miércoles, precisamente el 16 de septiembre, en Café La Ola Guancha de Ponce, a las 7 de la noche, de la mano del escritor Félix Castro, se llevará a cabo la actividad Poesía Urgente en Café Lao. Se convoca a las y a los poetas que entiendan de la urgencia del verso a este micrófono abierto. Para más información, pueden llamar al 787-446-1313. A partir de ahora de septiembre, El lunar en el hombro derecho, que es una novela de Linda Pagan Patisserie, estará disponible en Amazon y en las librerías Beta Book de Plaza Las Américas y Plaza Carolina. Existe una conexión casi mágica entre dos hermanos gemelos. Sus vidas se revestirán de mentiras, miedos, traiciones, secretos y enigmas. Mateo y Matías. Un inesperado giro de tuerca devela que tienen un elemento en común que puede separarlos para siempre. Búsquenlos en Amazon. También les recuerdo que continúa abierta la convocatoria de la 21ª edición del certamen literario de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. La escritora y profesora Iris Miranda es la encargada. Para las bases pueden ir a www.liricanocturna.wordpress.com. Y para más información también pueden llamar a la universidad, al Departamento de Estudios Sociohumanísticos, el 787-622-8000, extensión 230, o comunicarse con imiranda@pupr.edu. Les quiero recordar que hoy en La Punta de la Lengua, en el Canal 6 en Puerto Rico TV, se conversa con el escritor Juan López Bauzá sobre su galardonada novela Barataria. ¿Cuál es la relación de Barataria con Don Quijote de la Mancha? ¿Podrá una novela de 900 páginas convertirse en un éxito de venta y un clásico literario? No se lo pueden perder esta noche a las 7 de la noche. Y si usted quiere más de literatura, puede escuchar Entre Libros y Café en 11Q, 1140 AM, los miércoles a las 10 de la mañana, con Janet Cabrera, Ángeles González y Rubis Camacho. Antes de irme, yo siempre quiero dejar al público con una cita, y esta dice: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Y eso lo dijo Jorge Luis Borges, escritor argentino, conocido como el maestro de la ficción contemporánea. Nosotros, yo regreso con ustedes el próximo 17 de septiembre en De Letras al Día. Separen la fecha, que ustedes son vida para nuestras letras. Muchas gracias, Tere, por acompañarnos. Gracias a ustedes.